clase nosotros vamos a aprender a cómo identificar una fábula. Va a ser importante porque ustedes, como ya hicimos en la clase anterior, ustedes van a necesitar hacer una fábula como actividad, ¿no? Entonces, en esta clase, ustedes van a entender un poquito de cómo se identifica una fábula, de cómo se construye, cuál es la estructura de una fábula. Pero antes de todo, haciendo un resumen de lo que vimos en la última clase, nosotros hablamos que la fábula es un texto narrativo corto, ¿no? Y que la fábula va a utilizar como personajes los animales. Y esos animales van a tener características que son humanas, como nosotros ya vimos en algunas fábulas que vimos en la clase anterior. Otra cosa que podemos decir, me olvidé de decir para ustedes en la última clase, pero los escritores de las fábulas son conocidos como fabulistas. ¿Okay? Y otra cosa importante es que en Brasil un escritor muy importante de este género, de las fábulas, creo que quizá ustedes conozcan, es Monteiro Lobato, que tales nombres de escritores de fábulas de Brasil. Bueno, aquí en la diapositiva ustedes pueden leer cómo sé que leí una fábula. ¿Cómo voy a saber que lo que estoy leyendo es una fábula? Bueno, una fábula es escrita en tercera persona. El narrador observador no hace parte de la historia. Entonces, una de las principales características que ustedes ya pueden percibir cuando van a leer una fábula es que está narrada en tercera persona. Y el narrador no hace parte de la historia. Él cuenta los acontecimientos, pero no son acontecimientos de que él hace parte. Entonces, como ejemplo, tenemos aquí una frase de la fábula El águila y el escarabajo que ya vimos en la clase anterior. Está escrita así: había una vez una liebre que corría libre y feliz por el campo. Cuando menos se lo esperaba, un águila comenzó a perseguirla sin piedad. O sea, aquí nosotros ya podemos percibir que el narrador no está presente en esta frase, porque si estuviera presente, estaría narrando en primera persona. Él estaría diciendo, yo estaba corriendo libre y feliz por el campo, cuando menos esperaba, en el caso yo, ¿no? ¿Vale? Si fuera el narrador en primera persona, un águila empezó a perseguirme sin piedad, pero no es ese el caso. Entonces está en tercera persona y está contando un acontecimiento que no está pasando con él, sino que está afuera, parte de la historia. Está en tercera persona. ¿Puede pasar, Victoria? Por favor. Una fábula es una narrativa, entonces ya tienen ahí esa otra característica, es una narrativa, la fábula. Y hay 6 tipos textuales, que son narrativo, argumentativo, expositivo, descriptivo y injuntivo. Aquí nosotros no vamos a ver, ustedes no necesitan preocuparse porque no vamos a ver todos esos tipos textuales. Lo que ustedes necesitan saber es que en la fábula nosotros vamos a encontrar 2 de esos tipos, que son el narrativo y el descriptivo, pero principalmente el narrativo. Aquí, ¿qué se trata de esos 2 tipos? El narrativo. El tipo narrativo va a relatar acontecimientos con la utilización de personajes principales y secundarios. Entonces, ya sabemos que el narrativo va a narrar, contar la historia, ¿no? El descriptivo va a describir las características o propiedades de una persona u objeto. Fuerte presencia de los adjetivos. Entonces, el descriptivo ya podemos entender por el nombre, ¿no? Va a describir, decir características de las personas o objetos que están en la historia y con eso va a utilizar los adjetivos. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí algunos ejemplos.
Era una vez una granja en la que convivían muchos animales. Esta es una parte de una fábula que vamos a ver más allá, ¿ok? Ustedes van a ver esta fábula también en una actividad que ustedes van a hacer. La fábula se llama Los dos gallos, pero volvemos. Era una vez una granja en la que convivían muchos animales. En particular, había dos que se consideraban grandes amigos. Se trataba de dos gallos que desde que eran polluelos se llevaban muy bien. Se turnaban para cantar por las mañanas, compartían la tarea de dirigir el corral y su relación era muy cordial. Entonces, ¿qué está pasando aquí? El narrador no se trata de un personaje, es un narrador que está afuera de la historia y él está contando, él está narrando lo que está pasando en la historia, lo que está aconteciendo, ¿no? Entonces aquí está hablando que tenía una granja donde había dos gallos que eran súper amigos y todo eso. Entonces, siguiendo, aquí en esta otra frase, otro ejemplo, está diciendo, sucedió que un día llegó una gallina nueva. Esta parte es narrativa, porque como ya dije para ustedes, la mayor parte de la fábula va a ser narrativa, pero también podemos encontrar el otro tipo textual que es el descriptivo. Entonces, continuando la frase, sucedió que un día llegó una gallina nueva, tan hermosa y de mirada tan penetrante. O sea, esta parte está describiendo las características de la gallina que llegó en la granja. Entonces, ella era hermosa y tenía una mirada tan penetrante. Entonces, podemos identificar que esta partecita, es una descripción de la gallina. Entonces, es el tipo textual descriptivo. Así que ya ustedes pueden comprender que tenemos el narrativo y el descriptivo en la fábula. Puede pasar también. Aquí algunas otras observaciones sobre las fábulas en general. Las fábulas tienen una secuencia. La propia Victoria va a explicar para ustedes cómo es esa secuencia de la fábula. Ella no ocurre de cualquier manera, desorganizada ni nada, tiene una organización. Otra información es que una fábula puede contener diálogos. Yo puse ahí en la palabra puede marcada porque puede o no, puede tener diálogos o no puede. No es algo que es obligatorio. Y siempre tendrá un lenguaje simple. No es nada muy complejo que puede comprender porque en general es una historia que está muy presente en medio de los niños. Los niños tienen mucho contacto con las fábulas, con esas historias. Entonces, si tuviera un lenguaje muy complejo, ellos no iban a comprender. Entonces, por eso tiene un lenguaje simple. El autor de fábulas es conocido como fabulista, como ya dije para ustedes en el inicio del video. Y las fábulas pueden ser escritas en forma de prosa o versos. Forma de prosa, de la forma narrativa que ya vimos anterior, en la última clase, y que vamos a ver todavía otras fábulas. O en versos, es un tipo de fábula que no vamos a ver ahora, pero ustedes ya pueden saber que sí hay esas diferencias. Puede haber en prosa o en versos. Ahora la propia Victoria va a explicar para ustedes cómo se construye una fábula. Es importante que ustedes pongan atención en esta parte porque ustedes van a hacer una fábula después. Entonces, por favor, atención. Hola chicos, como Luana dijo, ahora vamos a hablar sobre cómo se construye una fábula. Para eso, antes voy a mostrarles las fábulas en la plataforma que las encontremos. Ese es un sitio de la internet donde encontramos la mayoría de las fábulas que utilizamos en clase
y no les mostramos antes porque es llena de anuncios y llena la pantalla. Entonces, pero aquí está. Tendremos el título, que es la primera cosa de la fábula, el título. Y en este título tendremos los personajes principales de la fábula. En este caso, el águila y el escarabajo. Después de eso tendremos un dibujo que representa a la fábula. Ese dibujo es opcional. Ni todas las fábulas ven con dibujos. Entonces, pero el título es obligatorio. El título es obligatorio y el dibujo es opcional. Después de eso, tendremos la trama. La trama, como puede ver, es lleno de anuncios y no da para usarlos siempre. Entonces, la trama es toda la historia. Toda la historia es llamada de trama. Entonces, introdujo, desarrollo, conclusión, todo se dentro de la trama. Y el cuerpo de texto, después del cuerpo del texto, viene la moraleja. La moraleja es opcional, no es una cosa obligatoria, está explícita en el texto. A veces ella está implícita, no aparece, pero toda la historia ella deja muy claro la moraleja en cuestión. Entonces tenemos aquí la moraleja explícita, ella aparece, pero ni siempre es así. A veces ella está en el cuerpo del texto. No está escrita claramente como aquí. Jamás hay que despreciar a alguien porque parezca pequeño o débil. Entonces, a veces no aparece aquí. Moraleja. El texto se termina aquí. Aquí también tenemos el cuento Los dos gallos que vamos a estudiar por medio del ejercicio. Entonces tenemos aquí los dos gallos, los principales. Tenemos un dibujo representativo. Después del dibujo tenemos el cuerpo del texto, la trama y después la moraleja. Vamos a recordar que es obligatorio, es opcional. Es obligatorio, es opcional, está escrito en la fábula. Pero es obligatorio, pues puede estar, como se dije, implícito en el texto. ¿Ok? Entonces vamos a volver aquí a presentación. Entonces, chicos, vamos a ver cómo se construye una fábula. Antes de todo, vamos a ver la estructura, que es formada por introducción, el desarrollo y conclusión. Para eso vamos a ver la fábula El águila y el escarabajo de Esopo, que hemos visto en la clase pasada y que hemos visto ahorita mismo. La fábula siempre empieza con un título, El águila y el escarabajo. Como hemos visto ahorita mismo, el título contiene el nombre de los animales u objetos principales de la fábula. Tendremos otros ejemplos como la zorra y las uvas, los dos gallos, el zorro y la cigüeña. Entonces tendremos ahí los personajes principales que van a participar de la fábula. Después de eso, enseguida,
la fábula contiene una introducción. Por ejemplo, vamos a trabajar en toda esa clase con la fábula del águila y el escarabajo. Entonces, aquí tendremos una introducción. Había una vez una liebre que corría libre y feliz por el campo. En esta parte vemos una introducción. No hay tiempo verbal que marca, no hay local. Solamente había una vez en el mundo una liebre. Y hasta allí, generalmente en las fábulas, ellos presentan los personajes, un personaje que vivía libremente y feliz. Es siempre feliz. Siempre está de bien cuando de repente y ahí viene el desarrollo. Después de la introducción donde todos vivían bien, hay el desarrollo que se divide en problemática y resolución. Tendremos en la fábula el águila y el escarabajo, tenemos esta parte de problemática. Es el momento en que ocurre algo que cambia toda la historia. Todos vivían felices, la liebre vivía feliz cuando menos se lo esperaba, es lo que dije aquí, cuando menos se lo esperaba, un águila, y entonces ocurre el problema que ya conocemos. Y el problema va até tan poca cosa como tú, que es cuando el águila destrata totalmente el escarabajo. Ese es el problema principal, donde el águila ignora las palabras del escarabajo y entonces le desprecia y le dije: ¿has visto el caso que te he hecho, bichejo insignificante? A mí nadie me dice lo que tengo que hacer, y menos alguien tan poca cosa como tú. Entonces, hasta aquí vemos que ocurrió un problema, algo que cambia la historia completamente. Solo un rato. Después de la problemática, aún en el desarrollo, hay la resolución con una actitud de uno de los personajes. A veces el personaje que calza, que resoluciona la problemática, es el mismo que es injusticiado. Lo mismo, como en la fábula El escarabajo y el águila y el escarabajo. Quien resuelve todo los problemas es el escarabajo. Pero hay fábulas en que no es así, que otro animal, otra persona, ven a otro animal o otro objeto o nadie, ven y cambia toda la historia nuevamente, ven y hace justicia. Esa parte empieza en: el escarabajo, abatido por no haber podido salvar la vida de la liebre, decidió vengarse. Entonces empieza con la decisión. En esa fábula empieza por la decisión del escarabajo de hacer algo. En este caso, vengarse. Y termina cuando, aquí en la fábula, vamos a leer: aunque le costó mucho esfuerzo, consiguió ascender muy alto y cuando estuvo muy cerca de Zeus, le lanzó la bola a la cara. Al dios le dio tanto asco que sin darse cuenta giró la cabeza y levantó los brazos soltando los huevos que sujetaba. En este caso va hasta antes del arrepentimiento del personaje malo, digamos así. Entonces, el problema es resolvido
hasta el momento de la resolución del problema. Ya dijo todo. Después de eso, de la resolución, tendremos la conclusión, que es la fábula encierra siempre con una conclusión. En esta parte, el animal maldoso recibe una lección, puede cambiar de actitud o no. A veces cambia, en la mayoría de las veces cambia sus pensamientos, cambia sus decisiones y pasa a vivir como otro animal. Aquí tenemos, vamos a leer, que el águila, él comenzó a llorar y miró avergonzada al escarabajo, por fin dispuesta a pedirle perdón. Entonces vemos otro personaje, un personaje cambiado por la actitud del escarabajo, y él reconoce, como dice así, aquí, reconozco, reconozco que me porté mal, me porté fatal. Entonces, él pide perdón y dije que se portó fatal. Hay un arrepentimiento y hay un cambio en la historia. Las águilas ya no ponen huevos en la época en que salen a volar por el campo los escarabajos. Entonces hay un cambio de vida, tanto del águila principal cuanto de las otras águilas. Así que en la conclusión puede ocurrir arrepentimiento o no, pero siempre hay una lección para el animal que se portó mal. Al final de la fábula hay siempre una moraleja, como hemos visto, y esa moraleja puede estar implícita o explícita, como también ya hemos visto. En ese texto está explícita, como también ya hemos visto, y la moraleja explícitamente dije: jamás hay que despreciar a alguien porque parezca pequeño o débil. La inteligencia no tiene nada que ver con el tamaño o la fuerza. Entonces, la moraleja siempre trae una lección para el lector, porque el objetivo de la fábula es enseñar. La fábula es muy didáctica. Ella enseña a los demás, generalmente niños, porque aún están en formación, o adultos también, no tiene edad. Además de esas informaciones, las fábulas son marcadas por su atemporalidad. ¿Qué eso quiere decir? Vimos en el comienzo que la fábula empieza con a mucho tiempo, hacia tiempo. Entonces, vamos a ver aquí. Había una vez, entonces no hay una marcación como en 1998 o ayer o mañana. No hay una marcación de tiempo. No sabemos, no conocimos cuándo ocurrió. Y también no sabemos dónde ocurrió. No sabemos eso. Es siempre en un local, siempre había en un campo cualquier, y no sabemos si fue en Boa Vista o en Bogotá. No sabemos eso. No los he dicho. No es dicho en la fábula. Volvemos a la moraleja. Aquí hay un ejemplo de complemento de marcación temporal, de tiempo. En português é conhecido como advérbio. Não sei se vocês já estudaram isso, mas em português é conhecido como advérbio. Então, na moraleja, vemos aqui uma marcação de tempo
que es jamás. Jamás hay que despreciar a alguien porque parezca pequeño. Jamás. Jamás. No tiene una cosa. Mañana no hagas eso. O, como se dice, no hagas eso sin ningún adverbio. Entonces tenemos aquí que no debes hacer eso descrito por un adverbio, por un complemento adverbial de tiempo o como se dice, una marcación temporal que no marca nada. Entonces vamos a ver otro ejemplo en la moraleja de la fábula La Garza Real. Muchas veces, entonces ya encontramos la marcación de la temporalidad por el adverbio, que es muchas veces. Entonces, a veces, o no sé, a veces queremos tener solo lo mejor y despreciamos cosas más sencillas, pero que pueden ser igual que valiosas. Entonces, casi todas las moralejas empiezan con un adverbio o con un complemento adverbial de tiempo, que es la misma cosa. Entonces, no vamos a estudiar los adverbios, pero si tienen dudas, puede llamarlos por el grupo de WhatsApp en el teléfono. Ya estamos en el grupo y no olviden preguntar todo que se queda en duda, ¿ok? Creo que es eso. No tenemos más nada. Luana, ¿quieres hablar? Sí. Chicos, si no entienden algo, también pueden volver el video y ver nuevamente. Y bueno, sí, cualquier duda, como profe Victoria ya dijo, nos pueden enviar un mensaje por WhatsApp. Y chicos, nosotros vamos a dejar una tarea, es un ejercicio, ¿ok? Y ese ejercicio es evaluativo, entonces les pido que tengan atención en las respuestas, ¿okay? Que presten atención en todo lo que fue hablado en este video y es eso, que pongan atención en lo que van a contestar en el ejercicio, ¿sí? Que hagan con calma porque es parte de la nota. Y chicos, no sé si ustedes ya vieron el cronograma que pusimos hace algunos días. Antes de nuestra primera clase ya habíamos puesto el cronograma de entrega de actividades, ¿ok? Entonces allá tiene la fecha. Esta tarea que vamos a dejar para ustedes tienen que entregarla el día 9 del 9. Entonces pongan atención, ¿ok? Y no retrasen ninguna tarea porque ustedes van a tener otras actividades. Entonces es mejor para ustedes que no retrasen ninguna. Entonces, hasta la próxima. Chao. Besitos. Chao chicos, hasta la próxima. Hasta la próxima.